En las sociedades de hoy, con ciudadanos tan proclives al consumo, a los buenos modales y a las convenciones sociales, nos resulta extraño y a la vez ajeno el pensamiento de alguien que las rechazó de plano y que además vivió de manera consecuente con sus ideas. Hoy les traemos la cápsula titulada Diógenes, el filósofo que sorprendió a Alejandro Magno. Somos Oscar Sasso y Daisy Toussaint y esto es Anécdotas de la historia. Bueno, pues Diógenes de Sinope fue un filósofo griego de la escuela cínica, nacido en Sinope el año 404 a.C. Él fue discípulo de Antístenes, quien a su vez lo era de Sócrates. Por un oscuro asunto familiar de falsificación de moneda, debió exiliarse en Atenas y allí en el Ágora terminó morando en un barril, sobreviviendo de limosnas, donaciones o con lo que encontraba en la calle. Basaba su pensamiento en el rechazo a todo aquello superfluo e innecesario, pues como posesiones o estatus social. Él daba mucha importancia a lo que llamaban los griegos arete, que traducido al español viene a ser más o menos como virtud. Él pensaba que lo que la gente denominaba modales no eran más que mentiras para ocultar la verdadera naturaleza humana. Aseguraba que tal y como estaba establecida la sociedad, nada tenía que ver con la verdad y la virtud, razón por la cual no podía producir hombres decentes en el momento que participaran de ella y se sometieran a sus reglas. Por eso dicen que vagaba por el ágora, portando una lámpara a plena luz del día para tratar de encontrar sin éxito, aunque fuese a un hombre honesto. Para ser consciente de su postulado, él mismo vivía bajo cualquier circunstancia en absoluta franqueza y austeridad. Esos eran dos preceptos. Él rechazaba todo lo innecesario. Solo poseía un tazón donde ponía el agua o la comida que conseguía. Pero un día observó a un niño beber juntando las manos y decidió prescindir también de su cuenco al constatar que no lo necesitaba. Era famoso por su crudeza y autenticidad al hablar o actuar. Podía orinar e incluso masturbarse en público y si le criticaban argumentaba que esas necesidades orgánicas eran normales y que de hecho todos hacían a escondidas, mientras él, fiel a su filosofía, lo hacía públicamente y se lamentaba de no poder saciar el hambre, por ejemplo, frotándose simplemente la barriga. Todos, seguía argumentando, vivían atrapados en este mundo de ficción, insistiendo que era el auténtico. Por eso permanecían en una especie de letargo, transitando por la vida con valores muy superficiales y carentes de honestidad. En resumen, sostenía que si un acto no resulta incorrecto hacerlo en privado, entonces tampoco podía hacerlo en público. Sin embargo, no fue el primero en establecer este criterio. Ya Heráclito y Sócrates insistían en la importancia de despertar y adquirir conciencia de sí mismos y del mundo en el que habitaban. El mismo Platón también lo planteaba en su mito o alegoría de la caverna, definiendo al ser humano como un animal bípedo y sin plumas, al que Diógenes no se le ocurrió otra cosa que desplumar una gallina y arrojarla en la propia Academia de Platón, proclamando que aquel era el hombre de Platón, demostrando así el poco respeto que le infundía la superioridad en toda esa escala social. En otra ocasión, en un banquete de la élite ateniense, algunos comensales empezaron a tirarles huesos diciendo que parecía un perro. Él no dijo nada, solo se les acercó, levantó la pata y orinó sobre ellos. Pero una de sus anécdotas más famosas surgió en presencia nada más y nada menos que de Alejandro Magno, que era el hijo del rey Filipo de Macedonia y discípulo de Aristóteles. Pues bien, cuando tan importante personaje escuchó hablar de la escuela filosófica de los cínicos, es decir, de los perros, y de este personaje de Diógenes, pues quiso conocerlo. Cuando llegó a su presencia lo encontró tumbado, como siempre, pues en el suelo, calentándose al sol a la entrada de su barril. Tan ilustre personaje se paró ante él con las manos en jarras y al parecer le pidió que le hablara de sus principios filosóficos. Cuando le hubo escuchado quedó tan complacido que le preguntó qué podía hacer por él.
añadiendo además que le podía pedir pues lo que quisiese. Diógenes la verdad es que no lo pensó mucho, respondió: sí, por favor hazte a un lado porque me estás tapando el sol. Ante aquella inusual pero consecuente respuesta, Alejandro le dijo: si yo no fuera Alejandro, desearía ser Diógenes. A lo que el filósofo aludió: y si yo no fuera Diógenes, pues también desearía ser Diógenes. Tan pintoresco filósofo vivió hasta los 90 años en la ciudad de Corintio y hay diferentes versiones de su fallecimiento. Unos dicen que murió de indigestión por comerse la pata de un buey cruda, otros que a causa de la rabia por la mordedura de uno de los perros que siempre le rodeaban, y no falta quien escribiera que su muerte fue por suicidio conteniendo la respiración hasta morir por asfixia. Le enterraron en las puertas de la ciudad y erigieron un monumento sobre su tumba, pero fue en contra de su voluntad, porque ya había expresado su deseo de que su cuerpo, cuando muriera, fuera arrojado a los perros para que se lo comieran. No cabe duda que en el transcurso de su vida, este peculiar personaje acumuló un buen número de vivencias merecedoras de constituir esta entrega de Anécdotas de la Historia.